Buenas tardes, me encuentro con el señor Carlos Calvo Aguilar, quien es graduado en INCAE y consultor en administración. El señor Calvo cuenta con una amplia experiencia en lo que es administración estratégica. Sus principales trabajos han sido en el Cono Sur, en Centroamérica y República Dominicana. El señor Calvo también es profesor universitario. Buenas tardes, don Carlos. Me gustaría hoy hablar con usted acerca del impacto de acuerdos internacionales de comercio de Costa Rica con China y la Unión Europea. Me gustaría saber cuáles son las diferencias fundamentales de los tratados de libre comercio con China y Europa respecto a otros, como por ejemplo con Estados Unidos. Muy bien, Falco. La diferencia más importante es que en el caso de Estados Unidos se actuó como región y Europa siguió el mismo modelo, o sea, no nos dio un tratado bilateral. La diferencia con China sería que vamos a hacer un tratado, efectivamente estamos negociando un tratado bilateral de país a país, manteniendo nuestras diferencias de tamaño y las demás diferencias que luego podemos señalar. Pero básicamente es eso. La diferencia es esa, que Estados Unidos y Europa no trataron con nosotros en forma individual, sino como región. Y se incluye la Dominicana en el caso de Estados Unidos. Ok. Don Carlos, ¿qué aprendizaje obtuvo Costa Rica como país exportador a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe? La Cuenca del Caribe es algo muy interesante porque realmente es el prólogo de nuestro país como exportador directo a grandes mercados. La cuenca, en 1983, el presidente Reagan, ante la situación de la consolidación del gobierno de los sandinistas en Nicaragua y su relación con Cuba, dictó una ley en donde obviamente no calificaba ni Cuba ni Nicaragua y se llamó la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Básicamente, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe nos garantizaba a nosotros el acceso al mercado de Estados Unidos de todos los productos que fuéramos capaces de exportar, libres de impuestos. Entonces ahí aprendimos calidad, aprendimos especificaciones, aprendimos cumplimientos, aprendimos la logística del transporte, aprendimos muchísimas cosas que no sabíamos antes y creamos y fuimos creando durante 20 y tantos años una serie de productos hasta en número tal que ahora representan muchísimo, o sea, el porcentaje mayor de las exportaciones totales del país. Antes solo era café, poco de azúcar, banano y algunas frutas. Ok, muy bien. Don Carlos, ¿qué efecto tiene sobre el Tratado de Libre Comercio con China el hecho de que Costa Rica sea un país de unos 4 millones de habitantes y China sea un país con más de 1.000 millones de habitantes? Bueno, eso es como jugar fútbol con alguien más grande, se aprende. Lo que pasa es que los tratados de libre comercio, la estructura legal y las disposiciones, no importa el tamaño del país, que sea más pequeño o más grande, hemos tenido ya el aprendizaje con el Tratado de Estados Unidos y con el Tratado de los Europeos. Lo que pasa es que aquí, en el caso de Estados Unidos, el nuevo tratado que viene a legalizar lo que el presidente Reagan nos dio en la Cuenca del Caribe, fuera de un tratado, viene a legalizarlo, pero podemos actuar con otros países, en el caso, y lo mismo en el caso de Europa. En el caso de China tenemos que nosotros manejar nuestro análisis interno para poder determinar los casos de incumplimiento que puedan sucederse tanto del lado chino en las exportaciones hacia Costa Rica, como del lado de Costa Rica en sus exportaciones hacia China. Tenemos que aprender a recurrir a los organismos internacionales de arbitraje y tenemos que tener internamente la agilidad que el comercio internacional requiere. Nosotros no podemos, con la lentitud que hacemos muchas de las cosas, ese sería el gran factor de riesgo frente a un tratado con la China específicamente. En el caso de rechazarles un producto porque no tenga
las calidades o reúne especificaciones que no consideremos nosotros que sean bondadosas para nuestros consumidores, sí, tenemos que saberlo hacer y saberlo hacer muy rápidamente, nada más. El hecho de que sea más grande que nosotros no necesariamente es un peligro. Carlos, ¿qué diferencias hay entre un tratado de libre comercio entre países o uno con una región? Bueno, en un tratado entre dos países es un tratado bilateral. Hay dos partes que concurren. Sería el caso de China y Costa Rica. En donde si tenemos una diferencia va a ser entre nosotros. Cuando yo tengo un tratado con una región, formo parte de una región y hago un tratado con otra región, en el caso de europeo, entonces yo necesito tener armonía con mi región y tengo que negociar en conjunto las diferencias con la autoridad, digamos, de la Unión Europea. Como región también tengo un tratado con Estados Unidos, pero Estados Unidos es un solo país. Entonces se manejan las formas, los reclamos pueden ser muy parecidos. Sin embargo, en el caso de Europa es mucho más posible que tengamos diferencias, digamos, de percepción entre una exportación a España y una exportación a Francia, una exportación a Italia, una exportación a Alemania. Entonces, no es lo mismo, son un poco más incómodos, porque los tratados bilaterales como que se pueden resolver como una llamada de presidente a presidente. Aquí habría que consultar a los asociados a nosotros en un tratado en Europa y Estados Unidos, concretamente, o el problema que tenemos si nosotros exportamos bananos digamos a la región europea y en ese momento España protesta porque tiene banano de sus territorios en el África. Entonces tenemos que unir esfuerzos con el resto de Centroamérica que nos apoyen, etcétera. La negociación es un poco más compleja. Ok, muy bien. Carlos, la última pregunta que le tengo es, ¿cuáles son los principales productos de intercambio comercial contemplados en el Tratado de Libre Comercio con China? Bueno, es curioso porque la relación comercial, el intercambio comercial entre Costa Rica y la República Popular China era realmente muy pequeño, muy pequeño. Sin embargo, las exportaciones de Costa Rica hacia China en este momento dice que según las autoridades nacionales del Instituto de Comercio Exterior, consideran a China el segundo mercado de más importancia en cuanto a volúmenes y valores, después del de Estados Unidos, porque tenemos la producción de Intel que está siendo exportada a China en este momento. Entonces entraría dentro de un tratado y no pagarían impuestos, en fin, una serie de cosas que le harían más competitivo. Los principales productos de exportación de Costa Rica, según esta autoridad, serían básicamente los circuitos integrados electrónicos, o sea, básicamente los mismos productos de la China. Y se nos abre una posibilidad muy fuerte, porque el mercado es muy grande, de productos agrícolas, que son los mismos que estamos mandando, digamos, frutas como piña, melón, papaya, mango, algunos productos alimenticios, preparaciones de confituras y demás, pero básicamente el porcentaje más grande seguirá siendo el de los productos producidos por Intel, que son circuitos electrónicos integrados, interruptores, resistencias eléctricas. Sin embargo, hay algo importante. Una de las noticias es que el cuero, que ya nosotros hemos aprendido nacionalmente, se está produciendo un acabado internacional muy bueno. Los chinos están decidiendo y definiendo un protocolo para poder verificar la calidad y la parte fitosanitaria, la parte de no percibir ellos ninguna enfermedad a través de eso. Pero yo creo que básicamente, o sea, nosotros no somos exportadores como Chile, que con solo el cobre los chinos tienen una compra significativa.
Pero sí, yo creo que es una medida de seguridad en gran parte tener mercados en donde colocar en el caso de algún rechazo o alguna contracción de los, porque son mercados, estamos exportando postres. Y por otro lado, realmente nosotros hace muchísimo tiempo que estamos consumiendo productos chinos, porque la mayoría de los productos de marca de Estados Unidos están siendo fabricados actualmente en la China. Entonces, sí es una oportunidad para la producción local. Lo que sí es, por ejemplo, en el caso de los frijoles, es al revés. En el caso de los frijoles, la China ha sido suplidores de miles de toneladas anuales, y lo que hay ahora es todo un acuerdo de los productores locales para que durante la época de producción local no se importe de la China, y entonces pueda no afecte, pues, o sea, no nos afecte el precio local de la producción. Pero esperemos que nuevas plantas o nuevas empresas podamos, digamos, fabricar o ensamblar productos que sean factibles de vender en la China. Ok, perfecto. ¿Hay alguna conclusión que usted tenga al respecto a este tema? Ya el tratado de China únicamente, o de China y Europa. ¿De China a Europa? De China a Europa. En el caso, sí, o sea, nosotros hemos estado muchos años exportando sin tener, digamos, una definición de presencia en un mercado determinado. Entonces, estar en el mercado europeo es un mercado de precios altos, calidad alta, especificaciones muy altas. Los europeos no compran en volumen. No es la cuenca del Caribe de los años 83 que aprendimos, aquí ya vamos sabiendo. Y como todo mercado sofisticado, podemos tener ciertas inestabilidades para nuestra oferta. La China es un mercado mayoritario, me imagino que hay, por lo poco que se sabe, porque nosotros hay que darse cuenta que tenemos con la China una diferencia fundamental. Nosotros compartimos nuestro sistema de gobierno con Estados Unidos, con Europa y con la mayoría de los otros países, pero China es comunista y estamos haciendo negocios con el país comunista que nos ha hecho donaciones importantes y todo. Entonces ahí tenemos que empezar a aprender que el papel del gobierno chino es mucho más duro, aún en lo comercial, que con Europa o en Estados Unidos. Okay. Entonces es una experiencia buena, o sea, nos va a permitir enriquecer el empresariado en los próximos 10, 15 años.